Pues nada, Bernardo, muchas gracias por unirte, lo primero, y por darme el placer de poderte entrevistar hoy y empezar contigo esta sección nueva. Y nada, lo primero que me gustaría preguntarte, por supuesto, es ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, pues yo me dedico al tema de las adicciones un poco porque la vida me puso en este camino. No era algo que yo tuviera una vocación especial cuando estudié la carrera o cuando empecé a ejercer como psicólogo, pero la vida me fue planteando retos profesionales. El primero con el alcohol, que es con lo que empecé yo a trabajar en el año 84, hace un poquito ya. Y más adelante, ya ahora unos 20 años, que me animé a meterme también con el tema del tabaco. Y bueno, pues llevo toda la vida trabajando con adicciones, alcohol, cocaína y ahora también con dejar de fumar. Bueno, ahora desde hace, ya te digo, unos 20 años. Y bueno, últimamente he desarrollado un método online de 2 sesiones con ayuda, una cosa intermedia y tal, pero muy concentrado en 2 sesiones online, que está funcionándome muy bien también. Y bueno, pues a eso me dedico porque básicamente me gusta ver que la gente se recupera de sus problemas y transforma su sufrimiento en Claro alegría. que sí, es un trabajo maravilloso. Y bueno, tienes una experiencia increíble, 20 años, wow. Pues Bueno, pues sí, un poquito, pero me queda mucho por aprender, ¿eh? bueno, sí, esta profesión es lo que tiene, ¿no? Siempre tenemos cosas nuevas que aprender. Pues la siguiente pregunta, una vez que ya sabemos los años que llevas y a lo que te dedicas y que eres un profesional de los pies a la cabeza, ya queremos entrar en el tema, decir a los oyentes y a los que nos están viendo que si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer y luego cuando terminemos más o menos con la entrevista, pues leeremos esas preguntas que nos dejan aquí en el espacio, ¿vale? En el chat. Y nada, la siguiente pregunta es ¿cómo se relaciona el tabaquismo con factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o la depresión? Bueno, pues mira, muchas personas fuman porque tienen la sensación de que se calma su ansiedad fumando. Eh, Esa es una gran mentira, una media verdad, pero es una excusa muy potente que tiene mucha gente, que dice, no, yo es que no puedo dejar de fumar porque estoy con mucha ansiedad y necesito algo que me calme. El tabaco no calma, la nicotina es un excitante del sistema nervioso y lo único que calma la nicotina es la propia ansiedad que se genera cuando uno lleva un tiempo sin fumar y está muerto de ganas de hacerlo. Entonces tiene un plus extra de ansiedad que ese sí se calma al fumar, pero no la ansiedad, digamos, que uno tiene acumulada en la vida. Entonces es una trampa, pero es verdad que la gente que es muy ansiosa tiende a creer que fumando se calma la ansiedad. En cuanto a la depresión, pues a veces es un poco que uno busca el efecto de la compañía, ¿no? Muchas personas se sienten acompañadas cuando están fumando y las personas que están deprimidas o que están pasando momentos de tristeza profunda, pues se suelen sentir muy solas, suelen sentir ese vacío personal e interior, y a veces fumar les hace esa especie de alivio, también falso y también lleno de trampas, pero esas son, desde mi punto de vista, las dos motivaciones que pueden inducir a la gente a fumar por ansiedad o por depresión. Muy bien. ¿Y nos podrías dar una pildorilla para afrontar estas situaciones de forma saludable sin tener que recurrir al cigarrillo, por ejemplo? Bueno, para la ansiedad, lo primero hay que saber de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Vivimos en un mundo que es una fuente continua de ansiedad prácticamente para todos. El trabajo, la vida urbana, los niños, el que lo tiene, las dificultades económicas, en fin, mil cosas son fuentes de ansiedad con las que convivimos continuamente. Lo que necesitamos todos es aprender formas saludables de eliminar esa ansiedad o por lo menos de contrarrestarla, evitar que se acumule y se acabe convirtiendo en una ansiedad patológica. Yo ya como terapeuta, pues me gusta mucho, y es una de las cosas que trabajo y también en la terapia para dejar de fumar, es el trabajo con técnicas de relajación. La relajación de forma estructurada, física, mental, unida con pensamientos positivos, con un poco de terapia cognitiva dentro de ella, etcétera,
es una práctica muy, muy, muy saludable y muy efectiva para combatir la ansiedad y para evitar que se acumule. Y también, cuando se aplica para uno que quiere dejar de fumar, es casi una garantía de que no va a haber recaídas si sigue practicando. En cuanto a la depresión, pues también hay que analizar el caso individual. Hay depresiones que tienen una razón médica, tienen una razón endógena que se llama, por la cual la persona tiene el estado de ánimo bajo debido a problemas de química cerebral, ¿no? Entonces, en esos casos, quizá la medicación es la mejor solución. Pero en cualquier caso hay que hacer un estudio individualizado y si uno está pasando por una situación de ansiedad que le perturba la vida o de tristeza muy grande que también le perturba y le impide llevar una vida normal, yo lo que le recomiendo es que consulte a un psicólogo o a un experto en un psicólogo, un psiquiatra o simplemente su médico de familia, pero bueno, es mejor ir a un especialista y que pida una evaluación individual de su caso y a partir de ahí pues ya ver qué medidas conviene tomar. Claro, porque de hecho hay muchos que se quedan en el camino, ¿no? Pensando que solamente con la fuerza de voluntad pueden conseguirlo. Y bueno, pues ahora mismo tú estás explicando muy bien, ¿no? Pues que no es solamente una cosa de fuerza de voluntad, que es algo que va mucho más allá y que, claro, que hay que mirarlo con mucho tacto y con mucha profesionalidad, claro. No Claro, cualquiera. mira, yo cuando explico a mis pacientes, ya sean de alcohol, de cocaína o de tabaco, eh, el tema de la fuerza de voluntad, que es un término de la calle, no es un término de la ciencia. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo quiero aprender a tocar el piano, ¿no? Y yo tengo mucha fuerza de voluntad, tengo un deseo inmenso de aprender a tocar el piano, pero si no me compro un piano, no voy a clase, no sigo una disciplina de ejercicios y de estudio y de práctica y asisto regularmente a clases y tengo un profesor que me guía, etcétera, etcétera, por mucha fuerza de voluntad que yo tenga, no voy a conseguirlo. Es decir, la fuerza de voluntad es como una motivación que uno tiene para conseguir un objetivo. Pero si no tienes la metodología adecuada para conseguir ese objetivo, la fuerza de voluntad se queda en eso, en un deseo vano que se acaba perdiendo, ¿no? Entonces, en esto pasa lo mismo. Uno quiere dejar de fumar, muy bien, ese es un deseo, un propósito y además muy saludable y muy razonable. Pero si no pides ayuda y te apoyas en un método, sea el que sea, aquí cada uno vamos a defender el nuestro, pero no es cuestión de eso. Eh, el mejor método para dejar de fumar es aquel en el que uno cree y en el que uno se implica. Y entonces, si tú tienes el deseo de dejar de fumar, pues búscate ayuda terapéutica, con un terapeuta, con otro, con lo que sea. Pero búscate un método y síguelo a conciencia, con determinación. Y eso es lo que hará que funcione. La fuerza de voluntad por sí misma, pues al final es como unos fuegos artificiales que explotan y desaparecen. Exacto. Claro, y siguiendo el hilo de esto que estamos hablando, de, pues, de enfocarlo ya con dejar aparte los términos de la calle, ¿no? Y entrar ya en terapia para poder salir de estas cosas tan importantes, ¿no? Y tan difíciles de salir. ¿Qué opinas sobre los medicamentos que ahora mismo financia la Seguridad Social y que los venden y se oye como que son milagrosos y todo esto que se está oyendo? Bueno, pues ahí esa es una de las grandes mentiras en las que nos quieren meter, ¿no? Cualquiera de esos medicamentos, si tú te lees el prospecto y las indicaciones terapéuticas que tienen, siempre te dicen que son un complemento o que son parte, que se deben de usar como parte de una terapia integral para dejar de fumar, que no son un método único, que con eso se toma una pastilla y ya se le quitan las ganas de fumar. Lo que pasa es que esa es la creencia que en cierto modo se transmite. Entonces, claro, ¿quién hace la terapia para dejar de fumar? La mayoría de la gente, la mayoría de las veces, la hacemos psicólogos que no estamos en el sistema público de salud. La inmensa mayoría. Hay alguna oferta pública, no lo voy a negar, pero la inmensa mayoría de la oferta terapéutica para dejar de fumar está en el ámbito privado. Entonces, si una persona va al médico, el médico con su mejor intención y con su mejor buena fe, sin ninguna duda, le receta el fármaco que el gobierno financia o que la Seguridad Social financia con la esperanza de que le ayude al paciente. Pero si ese paciente no tiene más método que ese y no tiene un acompañamiento terapéutico y no tiene
un psicólogo, un especialista en adicciones que le guíe, lo más probable es que no lo consiga. En cambio, sí se está consiguiendo un gran negocio para las compañías farmacéuticas que venden esos productos. A mí me gustaría, aunque esta reivindicación no le llegará desde luego a la ministra de Sanidad ni a nadie del gobierno, pero sí que me gustaría que si la Seguridad Social está dispuesta a apoyar económicamente las terapias para dejar de fumar, que no apoye solo las farmacológicas, que apoye también las psicológicas y que le dé al paciente la libertad de elegir dónde quiere ser tratado, si con una terapia psicológica determinada o con una farmacológica o con las dos. Pero bueno, eso sale del campo de... Eso entra en el wishful thinking, que se dice. Vamos, Sí, es entrar. desear que eso suceda, pero lo veo muy difícil porque la industria farmacéutica tiene mucho poder y evidentemente a ellos les interesa que se vendan sus fármacos independientemente de que funcionen más o menos. Pues sí, yo estoy a favor de lo que tú estás diciendo y de hecho te he hecho la pregunta porque quiero que la gente lo oiga, ¿no? Para que tenga una segunda opinión, porque claro, hay mucha gente que esto pues lo desconoce, ¿no? Entonces es bueno también informarles y que tengan una segunda opinión. Claro, mira, yo en mi experiencia, Eva, y te lo digo a ti, Eva, y a todos los que nos están escuchando, o nos escuchen en el futuro, yo en mi experiencia nunca recomiendo a la gente que utilice fármacos para dejar de fumar. A veces me viene alguien que dice, bueno, es que ya lo llevo tomando y tal, y bueno, pues vale, pues no lo dejes, si ya lo traes. Pero a mí personalmente creo que no aportan absolutamente nada o casi nada. Entonces, me parece un poco engañoso el pretender que estamos haciendo como sociedad un gran esfuerzo y una gran ayuda al mundo mundial para que la gente fume menos, pagando a las farmacéuticas porque vendan unos fármacos que al final ni siquiera se utilizan como dice el prospecto que se deben utilizar. Exacto. De hecho, yo he tenido gente a la que he ayudado a dejar de fumar que han venido de tomar esas pastillas y que no les han funcionado y que pues que han tenido efectos adversos como náuseas, Claro, dolor de cabeza, etc. Me han dicho claro, pero es lo que te digo, que es que los propios medicamentos, la indicación terapéutica que tienen es que sean parte de un programa integral. Y entonces, si no hay un programa integral, el fármaco por sí solo no actúa. Y evidentemente la farmacéutica no le puede reclamar nada porque ellos ya lo ponen en el prospecto, ellos ya lo dicen bien claro, que eso por sí solo no funciona. Pero la creencia que se transmite, el mensaje que se transmite a la sociedad es la seguridad social te paga el medicamento para dejar de fumar, a la vete al médico y pídeselo y ya con eso dejar de fumar. Y eso es mentira, directamente. claro, sí, la información no está, no es clara, ¿no? Y la gente pues se engaña porque piensan que con la pastilla lo van a conseguir y bueno, pues es como tú has dicho, necesitan también pues la terapia, el acompañamiento, porque hay que Claro, trabajar la mente. eso es lo que dice la propia medicación. Yo particularmente pienso que la medicación no hace falta casi a nadie. No voy a decir a nadie porque habrá alguno que le pueda ayudar, pero mayoritariamente no hace falta. Pero es que Exacto, sí, yo opino lo es que mismo, pero bueno, siempre hay gente con excepciones que por cualquier circunstancia que a mí se me escapa, pues no quiero decir que a lo mejor haya alguien a quien le funcione. Pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es recomendable que vaya en acompañamiento siempre de un especialista en drogodependencias como podemos ser tú o yo. claro, efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿cómo se pueden abordar las recaídas de manera efectiva? ¿Hay herramientas que se dan en terapia, por ejemplo? Bueno, la recaída es un elemento que en cualquier adicción siempre hay que contar con la posibilidad de que exista, ¿vale? Y hay que trabajar con el paciente de forma que si se produce una recaída no lo viva como un fracaso absoluto, sino lo viva como un tropiezo del que puede aprender algo para no volverlo a tener. Es un tema delicado y sobre todo en el tema del tabaco es muy complicado, porque el tabaco es extremadamente adictivo y cuando hay una recaída, es decir, cuando hay un consumo de nuevo, cuando una persona enciende un cigarrillo después de unos meses o un año, 5 años sin fumar, el volver al consumo que tenía anteriormente a veces es cuestión de 24 horas. Entonces es muy rápido y casi no hay tiempo para reaccionar, ¿no?
En otras adicciones puede que haya más tiempo, en otras sustancias puede que haya un poco más de tiempo antes de que se dispare el consumo, pero el tabaco es rapidísimo. Entonces, lo ideal es trabajar en la terapia con el objetivo de que no haya recaídas, de que el paciente entienda perfectamente las trampas mentales que pueden producir la adicción y que entienda que fumarse un cigarrillo es justamente empezar la carrera de la que está queriendo salir cuando te viene a pedir ayuda. Pero en cualquier caso, una recaída siempre es una oportunidad de aprender. Mejor no tenerla, evidentemente, pero si la tienes, pues oye, pide de nuevo ayuda y no te dejes arrastrar hacia el fondo, aunque eso, insisto, que en el caso del tabaco es muy difícil. Claro, porque ¿cómo se desarrolla la dependencia nicotínica, ¿no? ¿Y qué desafíos implica superarla? Porque para que entienda también la gente por qué decimos que es mejor no tener esa recaída, ¿no? O evitarla, o no llegar a pensar que un cigarro al cabo de 5 o 6 meses no va a pasar nada. Sí que pasa, ¿por qué? Claro. Bueno, pues básicamente porque la nicotina es muy adictiva y muy adictiva a corto plazo. Es decir, el fumador, cuestión de segundos, Se ha quedado. cuando fuma y le dura unos minutos. Un fumador que fuma 20 o 30 cigarrillos al día o 40, pues fuma prácticamente cada 20 minutos, cada media hora. Salvo que por las restricciones que cada vez hay ahora en la sociedad mayores, pues a veces se espacia más, pero no porque no le apetezca, sino porque, digamos, las circunstancias le obligan a aguantarse, ¿no? Entonces, es una conducta que además se repite muchísimas veces. Ten en cuenta que un cigarrillo, pues se fuma en X número de caladas, no sé exactamente cuántas le dará cada uno, pero son varias, y eso multiplícalo por el número de cigarrillos que cada uno fuma al día, lo cual quiere decir que la conducta de fumar se repite muchísimas veces. Entonces, eso es lo que hace que una adicción sea muy fuerte, tanto el aspecto químico de la nicotina, que es muy adictiva en el corto plazo, porque produce un efecto muy inmediato de, digamos, de alivio. Realmente el fumador fuma porque tiene síndrome de abstinencia, ¿vale? O sea, el fumador siente ganas de fumar porque le falta la nicotina que ya se ha consumido, la que ha ingerido unos minutos antes. Como siente esa ansiedad, ese malestar, básicamente es un síndrome de abstinencia, fuma para calmar ese síndrome de abstinencia y ya está preparando el siguiente dentro de media hora o de 40 minutos o de hora y media cuando pueda hacerlo. Entonces, por eso la dependencia de la nicotina es tan intensa y por eso yo siempre recomiendo a mis pacientes que cuando se planteen dejar de fumar, yo siempre lo hago así, ponemos una fecha, les doy unos días de plazo con unas instrucciones muy precisas para hacer algunas cosas que son buenas, como ir rompiendo asociaciones de la conducta de fumar con otras y algunas otras cuestiones, pero ponemos una fecha concreta para dejar de fumar, para tener un objetivo específico, para saber qué tal día lo vas a dejar y para mentalmente ir trabajando en tu subconsciente la idea de que lo voy a dejar tal día a tal hora. Y eso ayuda mucho porque esto de lo estoy dejando es una trampa absoluta. Uno nunca está dejando de fumar. O lo has dejado o sigues fumando, pero no hay medias tintas. Exacto, sí, o lo dejas o lo dejas. No hay más, no hay Claro, más que hacer. claro. Hombre, salvo el del chiste que dice, no, no, si fumar, dejar de fumar es muy fácil, yo lo dejo todas las noches. Yo vuelvo por la mañana, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cuáles serían los enfoques psicológicos más efectivos que utilizas tú para ayudar a las personas a dejar de fumar? Bueno, pues yo me baso principalmente en la hipnosis clínica. Es lo que yo utilizo más como herramienta terapéutica. Yo hago una terapia en 2 sesiones. La primera sesión es básicamente para fijar la fecha de la segunda, que es el día que va a dejar de fumar, en la noche antes de la sesión de hipnosis clínica conmigo. Y en este periodo de tiempo, que suele ser entre 1 y 2 semanas, le doy al paciente unas indicaciones muy precisas de algunas cosas sencillas de hacer, pero que son muy poderosas, que aparte de lo que es repetirse la fecha en la que lo vas a dejar todas las veces que te sea posible, pues también un par de consejos, sobre todo para romper la asociación de fumar con otras cosas. Básicamente la idea es nunca fumes haciendo otra cosa al mismo tiempo. O sea, ¿quieres fumar? Fuma, pero
Entonces salte a la terraza o a la calle o a la ventana y concéntrate esos 10 minutos en fumar, sentir los efectos del tabaco y recordarte a ti mismo, a ti misma, las razones que tienes para dejarlo, que es en lo que estás trabajando en estos días. Eso para los días intermedios cuando hay una fecha concreta. Si no, eso no es nada más que una comedura de coco que no acaba más que generando ansiedad y aburriendo a cualquiera. Pero si tienes una fecha concreta y son 8, 10 días, 12 días por delante para hacer eso, eso es muy efectivo. Luego, el día que la persona deja de fumar, que lo hace por la noche, deja de fumar por la noche y se va a dormir, ya con la sensación de lo he dejado, y por la mañana a primera hora vienen a hacer la terapia, vienen o lo hacemos online, vamos, con la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es un ejercicio de relajación profundo, pero que al mismo tiempo lleva una serie de instrucciones semi-subconscientes, porque en la hipnosis clínica que yo hago el paciente nunca pierde la conciencia, ni tiene la sensación de que se ha ido a ninguna parte, sino simplemente está muy relajado y está. Y entonces ahí pues hacemos unos ejercicios de visualización, unos pensamientos positivos, una serie de cosas que le ayudan a reducir la ansiedad, que es el principal enemigo para volver a fumar, y además aprender esa herramienta. En la terapia mía hacemos 2 sesiones seguidas con un intermedio para hablar de algunas cosillas prácticas y hacemos 2 sesiones de hipnosis clínica en esa sesión de aproximadamente 1 hora, hora y media. Y luego además le doy una tercera grabada, que es un ejercicio de mantenimiento para que lo sigan haciendo a diario durante mínimo 1 mes o 2. Y ese es básicamente la herramienta terapéutica más potente que yo utilizo y la verdad es que con muy buen resultado. Yo llevo, como te digo, unos 20 años haciendo esto y tengo muchísima gente que de vez en cuando me manda un mensaje, llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 5 años, ¿no? Eso Llevo 1 mes. es lo mejor, sí. Y Ese lo es el siento. placer que tenemos nosotros, ¿no? Cuando la gente nos dice que lo han conseguido y que se mantienen, sobre todo que se mantengan, ¿no? Porque Bueno, y también te digo una cosa, Eva, a veces me ha venido uno que dice, joder, con lo bien que estaba, llevaba 2 años sin fumar y he recaído, pero venga, vamos a hacerlo otra vez que quiero volver al redil. Oye, y repetimos la terapia y vuelve a engancharse a no fumar, o sea, que tampoco hay que hacer un drama de eso, los 2 años que ha estado sin fumar no se los quita nadie. exacto, también es verdad, eso también es verdad. Y te voy a hacer una última pregunta y luego miraremos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo afecta el tabaquismo en la salud mental? Bueno, a ver, el tabaquismo básicamente ya por sí es un trastorno mental, entre comillas, porque es una drogodependencia, ¿no? Una persona adicta es una persona que tiene su vida condicionada por una conducta que no termina de dominar. Entonces, eso ya de por sí es una fuente de malestar emocional, es una fuente de estrés. Hoy en día es una fuente de incomodidad muy grande porque las personas que fuman pues tienen dificultades cuando viajan en tren, cuando viajan en avión, cuando van a una reunión, cuando van al cine, cuando van mucho, hasta cuando van a un restaurante, genera mucha mucha incomodidad y todo eso es en detrimento de la salud mental. La salud mental no es solamente estar loco como una cabra, por decirlo así, ¿no? La salud mental es cuando uno no está con paz interior y está sufriendo. Y evidentemente las personas fumadoras, por mucho que a veces te dicen, no, si a mí me gusta fumar, si yo lo disfruto, si yo tal y cual, la inmensa mayoría de los fumadores en el fondo de su corazón tienen el deseo de dejarlo, porque saben que están perdiendo vida, que están perdiendo dinero, que están dañando su salud y que en el fondo se están haciendo daño. Entonces, todo ese run interior al final es un deterioro de la salud mental, por lo menos en el sentido del bienestar, de la paz interior, de la serenidad y de estar bien. Y luego hay, vuelvo al tema de la ansiedad, que me parece muy importante, la Sí. nicotina aumenta la ansiedad. Y entonces, por mucho que el fumador te cuente o se quiera contar a sí mismo o a sí misma la película de que no, yo es que fumar me calma la ansiedad, es mentira, es mentira. Fumar aumenta la ansiedad, la va acumulando cada vez más y a la larga pues puede ser un factor determinante de crisis de ansiedad graves que una persona pueda tener, o por lo menos es un elemento más dentro de otros que en la vida puede haber. Así que no nos engañemos con que fumo para calmar la ansiedad, porque eso es mentira, directamente. Exacto, genial. Me encanta. Creo
que todo el mundo lo tiene súper claro porque veo que no nos está todo el mundo saludando, pero no dejan preguntas. Aprovechar ahora que queremos responder cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda sobre el método que utiliza Bernardo o cualquier cosa, cualquier cosita que queráis preguntarnos. Ahora es un buen momento. A ver, creo que aquí hay una pregunta. Ah, no, esto es de antes. Nos estaban diciendo que sí que nos escuchaban. Pues nada, no hay preguntas. Pues si no hay más preguntas, se levanta la sesión, señoría. Se levanta la sesión, sí. Nada, decirte que ha sido un placer, Bernardo, que espero en un futuro pues que volvamos a poder repetir otra sesión en directo donde podamos compartir más información, que espero que vaya todo muy bien, que todo el mundo pueda disfrutar de estos directos y que muchas gracias por participar. Pues nada, gracias a ti, Eva, y a todos los que nos están viendo ahora en directo y a todo el que nos vea en un futuro en diferido. Y si eres una de esas personas que te has conectado porque estás dándole vueltas a la idea de que te convendría dejar de fumar, no lo dudes más. Da un paso adelante, pídenos ayuda y te ayudaremos a dejar atrás los malos humos. Nos dan saludos desde Argentina, nos dicen que no tienen dudas, que les parece muy importante lo que estamos haciendo. Gente de Valencia, gracias. Pues de cualquier sitio les podemos ayudar porque hoy día con la tecnología online todos estamos a la misma distancia de un pantallazo. O sea que Exacto. no hay ningún problema. Esa es la maravilla del Internet, pues sí. Pues nada, Bernardo, hasta aquí el primer capítulo de esta sección nueva y gracias por todo y que nos vemos en otro directo o en otra ocasión. Nos vemos cuando Dios quiera. Un saludo para todos. Un saludo, hasta luego, buen fin de semana para todos, gracias por participar.